mañana vamos a empezar las actividades en este salón y, si posible, podemos tener la presentación, por favor. Entonces, mi nombre es Manuel Rocha, soy del Departamento de Radiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo y hoy nosotros vamos a hablar de las enfermedades vasculares del hígado. Para empezar, es necesario revisar algunos conceptos anatómicos y fisiológicos que van a nos explicar algunas de las alteraciones que nosotros podemos observar en los exames de radiología, de imagen. O que es necesario lembrar es que el hígado tiene un sistema muy complejo de estructuras vasculares y ellas trabajan interconectadas. Entonces, si hay un mecanismo de compensación, si hay una reducción de un flujo arterial, hay un aumento del flujo portal y, por el contrario, si hay una disminución del flujo portal, el flujo arterial va a aumentar. Hay otro sistema que no es tan conocido y cuya importancia también no es de todo conocida, que es el plexo parabiliar, que son un sistema circulatorio que se sitúa alrededor de las vías biliares. Y esto es un sistema muy interesante porque hace la comunicación entre el sistema arterial y portal y sirve también como un eficiente mecanismo de compensación si hay un problema en otro sistema. No importa cómo la sangre llega al hígado, va a tener que cruzar los sinusoides. Entonces hay algunas enfermedades que se caracterizan por el problema estar en el nivel de los sinusoides. Y después también las venas hepáticas, y cuando hablamos de las venas hepáticas tenemos que entender que también problemas están adelante de las venas hepáticas, como en la vena cava inferior o incluso en el corazón, van a repercutir en todo el sistema vascular hepático y también van a tener repercusiones en los conceptos, en las imágenes que nosotros vamos a observar. Entonces, si tracemos aquele concepto anatómico para esto, para un esquema, nosotros vamos a considerar que el flujo portal, la llegada de la sangre al hígado, hace mucho más por la vena porta comparada con la arteria hepática y con el plexo parabiliar, que tiene una contribución muy pequeña. La sangre pasa por los sinusoides, las venas hepáticas y después va a la vena cava y al corazón. Y nosotros vamos a volver a este esquema cuando hablemos de los problemas, las condiciones anormales que pueden ocurrir en el sistema vascular hepático. Entonces, de una manera más didáctica, nosotros podemos hablar de los trastornos circulatorios hepáticos y clasificarlos en algunas categorías. Hay las condiciones de aumento del flujo arterial, reducción del flujo arterial, reducción del flujo portal, reducción del drenaje venoso y disturbios de la tercera vía, que son variantes anatómicas vasculares que pueden llevar la sangre al hígado de una manera no normal, por otras vías, por variantes anatómicas. Entonces, empecemos por las condiciones que se caracterizan por el aumento del flujo arterial. Acá nosotros podemos tener dos condiciones. Hay la situación en que el aumento del flujo arterial es un cambio primario. El problema está inicialmente en las arterias. Y el gran ejemplo es la síndrome de Osler-Weber-Hendy. Nosotros vamos a hablar sobre esto en pocos minutos. Pero el aumento del flujo arterial puede ser también secundario al hipoflujo portal.
ou incluso em el retraso em el drenaje venoso. Então, acá nós temos situações como a renecia de la vena porta, a trombosis portal e os problemas que ocorrem em el drenaje venoso, como o síndrome de Budd-Chiari ou as condições cardíacas. Então, há duas situações, primariamente arterial ou secundária a problema portal. Lo que o mais importante desta situação, e eu vou volver a esta informação muitas vezes durante a apresentação, é que se chamamos a arterialização do hígado, temos que considerar que isto induz a formação de nódulos hepáticos. E isto é muito interessante porque estes nódulos, na grande maioria, como nós vamos a ver, são nódulos regenerativos, pero há a possibilidade, em percentagem de casos, de que estes nódulos cambiem para nódulos malignos. Então, é mecanismo de hepatocarcinogênese pouco diferente do que sucede com as outras condições crônicas do hígado, como, por exemplo, as infecções virais. Pero seguro que se por muito tempo o hígado está submetido a fluxo arterial aumentado, vai ocorrer a formação de nódulos hepáticos, e estes nódulos hepáticos podem, depois de muitos anos, terminar em nódulos malignos. Então, isto está muito... a literatura nos ensina isto com diferentes artigos e particularmente como em muitas áreas de hepatologia, os autores asiáticos estudam muito bem essa situação e nos chamam a atenção para as formações nodulares do hígado que podem ocorrer em pacientes com alterações vasculares. Então, vamos a ver exemplos de situações em que o aumento do fluxo arterial é primário, e é a condição da síndrome de Osler-Weber-Rendy, também conhecida como a telangiectasia hemorrágica hereditária. É uma condição que ocorre em a cada 100.000 pessoas, é uma enfermidade autossômica dominante. O acometimento hepático é raro, é muito mais comum as manifestações em las mucosas, essas pequenas telangiectasias que nós podemos observar nas mucosas oral e incluso em la piel de los pacientes. Alguns desses pacientes também podem ter hemorragias digestivas, porque as telangiectasias podem ocorrer também em tracto digestivo. Pero é possível ter acometimento hepático, que é raro, e nós temos que conhecer esta possibilidade. O grande sinal, se o paciente não se conhece que ele tem o síndrome, o grande sinal radiológico que nós vamos a perceber é o aumento do calibre da artéria hepática e de suas ramas. Alguns dos casos vão a formar também nódulos hepáticos, dentro do mesmo conceito de que todas as condições que aumentam o fluxo arterial vão a terminar com a formação de nódulos hepáticos. Este é artigo de revisão, não é tão recente, é de New England de los anos 2000, pero é muito bom o artigo para explicar todas as condições que podem ocorrer, todas as alterações hepáticas que podem ocorrer em pacientes com a síndrome de Osler-Weber. Este caso, por vezes, se não conhecemos a condição, pode nos parecer diferente e generar algumas dúvidas, pero lo mais importante é reconhecer primariamente que a artéria hepática está muito mais calibrosa que o habitual. Nós podemos observar ramas
de la arteria hepática hasta la periferia del hígado, o que não é normal, e quando miramos al parênquima hepático, vemos que há um patrão muito heterogêneo, com pequenas áreas de hipervascularização que não são tão bem definidas, os limites são imprecisos, porque estas formações que nós estamos observando acá representam fístulas arteriovenosas, pero em meio a estas fístulas arteriovenosas podemos observar que há nódulos verdadeiros, como este que está aqui no segmento 7 del hígado. Então, todas as alterações não correspondem a nódulos. A maioria são fístulas, pero há nódulos verdadeiros. Esse outro caso, em um exame de tomografia computadorizada, as mesmas alterações. Vemos ramas muito periféricas e calibrosas da artéria hepática. Quando miramos a origem da artéria hepática, vemos que está muito calibrosa e há nódulos hepáticos, diferentes nódulos hepáticos. Incluso este paciente tinha uma alteração muito interessante, porque estes são os nódulos mais comuns que nós observamos nesta condição, que a histologia usualmente corresponde a nódulos regenerativos, pero este paciente tinha também hemangioma no setor posterior do lobo direito. Lo que sucede é que nós temos uma dificuldade de analisar as características desses nódulos e algumas vezes podemos nos impressionar com em um exame de tomografia com uma hipotenuação tardia de los nódulos. Isto não deve ter o mesmo significado de lavagem do médio de contraste que se observa, por exemplo, em paciente com uma hepatitis crônica. Pero o que sucede é que também para estes pacientes há casos descritos de carcinoma hepatocelular quando estes pacientes têm nódulos por muito tempo. Então, que podemos fazer para considerar se nódulo é suspeito ou não? O que a literatura nos recomenda é que tenhamos atenção aos nódulos que estão aumentando de tamanho ou cambiando de seu aspecto, com áreas mais necróticas ou coisas como esta. Agora, eu vou mostrar em outras situações de condições vasculares, o uso del meio de contraste hepatobiliar pode ser útil nestas condições quando estamos pensando que destes nódulos pueda haver cambiado em carcinoma hepatocelular. Eu vou comentar isto, o papel do contraste hepatoespecífico mais adelante. Outro caso de síndrome de Osler-Weber, e o que sucede, e podemos observar acá, é que depois de muito tempo, também o hígado, todo o parênquima hepático vai assumindo um aspecto de uma cirrose, de uma hepatopatia crônica. Então, nós observamos acá segmento lateral mais grande que o habitual, pero a condição está caracterizada acá pelo aumento do calibre da artéria hepática. Acá são reconstruções no plano coronário para mostrar quão calibrosas são estas ramas da artéria hepática. Vamos seguir adelante com as outras condições, agora falando pouco da redução do fluxo arterial, que pode terminar em uma condição de infarto hepático. Isto é inusual porque nós hemos visto que há mecanismo muito eficiente de compensação circulatória. Pero o infarto hepático
puede ocurrir después de la ligadura de una arteria hepática, por ejemplo, una variante anatómica, como nosotros hemos visto ayer, y voy a enseñar para ustedes en pocos minutos. Pero el infarto hepático no es tan raro después de trasplante hepático. Entonces, es una condición que nosotros observamos después de trasplante hepático mucho más do que em pacientes que aún têm o fígado nativo. Este é caso que nos ensina a importância de descrever as variantes anatômicas. Este paciente tinha um adenocarcinoma de la transição esófago-gástrica, havia uma artéria hepática esquerda que venia da artéria gástrica esquerda. O paciente ha sido submetido esta é a reconstrução do plano coronal. O paciente ha sido submetido a uma gastrectomia e houve infarto do segmento lateral do lobo esquerdo do hígado, como nós outros podemos ver aqui. Pero a redução do fluxo arterial também tem impacto muito grande em las vías biliares. Vocês conhecem que a circulação do parênquima hepático tem dois aportes, o portal e o arterial, pero as estruturas biliares, os conductos biliares, recebem su suprimento sanguíneo solamente por la artéria hepática. Então, se há uma redução do fluxo arterial, nós vamos poder observar alterações biliares. Isto pode ocorrer por estenoses múltiples, estenoses de la vía biliar, pero também em los casos mais graves, el síndrome del molde biliar ou CAST síndrome, como os anglo-saxones hablam. Então, há que ter atenção para esta situação, em particular em los pacientes que são submetidos ao transplante hepático, porque as complicações da anastomose arterial são uma das mais frequentes nestes pacientes com transplante hepático. Acá é caso de um paciente que ha sido submetido a um transplante hepático. Nós poderíamos observar o tronco celíaco, pero de imediato em sua origem a artéria hepática estava trombosada. E com isto o paciente desenvolveu alterações do parênquima hepático, áreas necróticas, e o problema pode ser aún mais grave, porque estas áreas que começam como isquemia, como resultado da isquemia, depois podem se infectar. Há a questão de que estes pacientes têm anastomoses biliodigestivas, então há muitos fatores que contribuem para que eles desenvolvam infecções. Então, começa com o problema de la artéria, sigue com a estenosis de la vía biliar, depois há destruição do parênquima junto a la vía biliar, áreas de infarto, e estes infartos podem se infectar, como ha ocorrido neste caso. Acá temos paciente que ha sido submetido a transplante hepático, tinha uma doença poliquística, hepatorrenal, e desenvolveu também uma hepatite viral crônica, ha sido submetido a diálise e adquiriu uma hepatite viral, a cirrose, e ha sido submetido primeiro a transplante hepático, com a ideia de fazer transplante de riñones depois. Pero o que sucedeu foi que este paciente teve uma estenose, uma obstrução da artéria hepática, e acá podemos observar os aspectos do síndrome del molde biliar. Há áreas de parênquima hepático, múltiplas áreas de parênquima hepático que são necróticas, têm estes restos de parênquima, e algumas dessas áreas, como acá, nós podemos observar que são
áreas que siguen el trayecto de los ductos biliares. Hay destrucción del parénquima, pero esto es resultante de un problema que empieza en los conductos biliares. Este paciente recebeu o contraste paramagnético e acá podemos observar esta condição. Não são áreas mais alongadas, então a ideia é que isto não tem a distribuição periférica, pero vai ocorrendo em el hígado seguindo o trajeto de los conductos biliares. Por uma questão muito mais acadêmica, os cirujanos deste caso nos han demandado estudo com meio de contraste hepatoespecífico, e é o que vemos acá, que o parênquima, o restante do parênquima hepático aún mantinha uma boa condição de retenção, de captação e retenção neste momento do meio de contraste hepatoespecífico, pero acá veníamos as áreas necróticas junto a los conductos biliares. Este é outro caso de necrosis, uma situação de molde biliar muito grave, com grandes áreas de destruição do parênquima hepático, resultante de uma lesão da artéria hepática. Pero nesta situação, a condição ha sido aún mais grave, porque havia aneurisma micótico da aorta, então tudo ha sido complicado e este paciente não ha tenido bom desfecho depois de todas as complicações do transplante hepático. Pero volvemos ao esquema que eu he hablado en el principio. Entonces, hablamos de la situación de problemas en el flujo arterial, pero hay también la posibilidad que el problema sea uma obstrução ou uma dificuldade no fluxo da vena porta. Então, o que sucede é, se há obstáculo, uma redução ao fluxo portal, nós vamos observar câmbio. Então, reduz o fluxo portal e há aumento do fluxo arterial. Que são as situações que nós podemos observar isto? Quando isto ocorre, também o parênquima hepático vai se tornar heterógeno e nós vamos chamar a atenção para isto. Situações que se caracterizam por uma redução do fluxo portal. Existem aí as condições como a renecia da vena porta, é uma situação muito rara, pero é compatível com a vida e hemos visto alguns casos. A trombose ou compressão da vena porta, há uma condição muito especial que nós vamos falar, que é a venopatia portal obliterativa, ou também chamada a hipertensão portal não cirrótica. Quais são as consequências de redução do fluxo portal? Como nós hemos visto, há aumento do fluxo arterial e parabiliar. A renecia completa ou parcial da vena porta está descrita na literatura como indutora da formação de nódulos hepáticos. É o mesmo que hemos falado para a síndrome de Oslo-Weber. Se há aumento do fluxo arterial crônico, o fígado vai desenvolver nódulos e estes nódulos podem caminhar em por longo tempo hasta que sejam carcinomas hepatocelulares, por muito mais tempo do que ocorre com a hepatocarcinogênese tradicional. Então, acá vemos descrições de nódulos hepáticos em pacientes com a renecia de la vena porta. Este é caso que nós hemos acompanhado. Então, o paciente não tinha na vena porta. Vemos acá como está calibrosa as ramas da artéria hepática, e quando miramos ao parênquima hepático, há nódulos em el parênquima hepático. Uma condição muito interessante também são os shunts porto-cava extrahepáticos, a chamada malformação de Burnett.
Nesta condição, o fluxo sanguíneo mesentérico não transita pelo hígado. Há classificações, diferentes classificações da malformação de Albernet, pero lo que sucede é que o fígado, a sangue vai a percorrer shunt e não transita pelo hígado. Então, o que sucede? De novo, há uma redução do fluxo portal, aumento do fluxo arterial e também a possibilidade de desenvolvimento de nódulos hepáticos. Ha sido descrita desde o século XVIII e o que importa é que o fluxo venoso intestinal não passa por el hígado. Se pode pensar que isto vai representar alguns problemas cerebrales por esta situação, pero lo que sucede é que a maioria dos pacientes fazem uma compensação durante toda sua vida, de tal forma que muitos têm desenvolvimento normal e com uma capacidade preservada, intelectual preservada. Pero o problema maior que nos queda é, de novo, os nódulos hepáticos. Este é paciente que nós hemos observado e acá está a face arterial do exame, chama a atenção o calibre da artéria hepática, o hígado tem alterações, segmentos estão agrandados, pero quando miramos acá, há lesões focales como mais bem observáveis em la fase tardia do exame. Então, não há as lesões não são hipervascularizadas, pero quando miramos as fases tardias, a fase portal e em especial de equilíbrio, podemos observar que há nódulos neste hígado. Podíamos pensar em muitas coisas como causas desses nódulos, pero quando miramos as estruturas vasculares deste mesmo paciente, acá vemos a vena cava em la posição suprahepática e quando vamos a observar todas as imagens, isto corresponde ao que seria a vena porta, pero vamos a ver isto no plano coronário. Se vamos seguindo no plano axial, vemos que acá temos uma vena que é resultante da combinação da vena mesentérica superior com a vena esplênica, pero não adentra o hígado. Isto fica muito mais fácil de observar no plano coronário, que acá temos uma vena porta, pero não adentra o hígado e transita em direto para a vena cava em uma posição suprahepática. Então, isto é uma malformação de Albernet. E temos acá problema, porque que são estes nódulos? Como vamos a interpretar este nódulo em este paciente? É nódulo grande, tem cerca de 4 ou 5 centímetros. Então, nesta situação, temos duas opções: ou fazer uma ressonância com médio de contraste hepatoespecífico, ou fazer uma biópsia. A situação é que, se hacemos uma ressonância, médio de contraste hepatoespecífico, e há retenção deste médio de contraste nestas lesões, podemos nos quedar pouco mais confortáveis e ter optimismo. Pero se estes nódulos não têm a retenção do médio de contraste, temos que considerar fortemente que sejam adenomas ou incluso carcinomas hepatocelulares. Isto está também descrito na literatura. Vou mostrar uma outra situação agora de quando observamos o que pode ocorrer em pacientes com redução do fluxo portal, se los mantenemos em observação por muito tempo. Este é caso de paciente de 19 anos com de sexo masculino que
desde los 4 años de edad tenía episodios de hemorragia digestiva alta. Entonces empezó a ser acompanhado em nosso serviço de pediatria e depois, quando se tornou adulto, foi ao Hospital General de nossa universidade. Então, desde os 4 anos, sabíamos que o paciente tinha hemorragias digestivas e varices esofágicas. Agora, exame ultrassonográfico evidenciou ultrassonido, evidenciou tromboses da vena porta. Por supuesto, desde o início, acá, ultrassonido mostrou tromboses da vena porta, pero 15 anos depois, novo exame de ultrassonografia agora identifica nódulo hepático. O que sucede? Vamos ver por situações do hospital. Este paciente hecho em outro serviço uma ultrassonografia e depois uma tomografia computadorizada, quando então vem de volta a nosso hospital. Esta é a ultrassonografia, somente para mostrar nódulo hiperecogênico em el hígado bem delimitado. Então, depois dessa situação, deveríamos, se o paciente tinha acesso a ser uma ressonância magnética, pero não era o caso, tuvo que ser não tinha acesso neste momento a uma ressonância, então ele ha hecho uma tomografia. Nós podemos observar há uma esplenomegalia com corpúsculos de gama-Gandhi que estamos a observar aqui, pero o que importa nesse caso é que não se nota, não se percebe a vena porta, há uma circulação colateral, vamos ver isto com mais detalhes adelante, e em el lobo direito do hígado há uma lesão focal. Esta lesão tem um aspecto pouco heterogêneo, com uma área de menor densidade, pero é uma lesão grande e nos preocupou bastante quando preocupou a quem ha visto este caso. Acá em el plano coronal, nós podemos observar que não há vena porta. Então, com a história desde os 4 anos, há 15 anos que este paciente sabia que tinha episódios de hemorragia digestiva. Então, acá nós temos 2 possibilidades. O mais provável é que desde então havia uma trombose da vena porta com desenvolvimento de circulação colateral, varices e hemorragia. Pero agora, o que importa é este nódulo. Que sucede? O que fazer com este nódulo? Depois de algum tempo, quando ha sido possível e o paciente veio a nosso hospital, nós temos acá a ressonância magnética, na face arterial, o tempo arterial não nos mostra hipervascularização, pero na face portal ou mais tardia, a lesão é muito diferente do restante do parênquima hepático, se caracteriza então aqui uma lesão com suspeita por seu tamanho e a possibilidade de que seja uma alteração hepatocelular, um adenoma ou incluso já carcinoma hepatocelular. Em T2, este nódulo tinha sinal pouco mais grande que o restante do hígado. Acá podemos observar de novo a circulação colateral. Não era possível falar de restrição à difusão nesta lesão. Acá são as fases mais tardias para mostrar a circulação colateral. Então, o que vamos fazer com este paciente? Há que considerar a possibilidade, já que sabemos que há uma redução de fluxo portal por muito tempo, que este nódulo
caminado en la dirección de los adenomas y teníamos también la posibilidad de un carcinoma hepatocelular. Entonces, lo que hicimos en este caso fue una punción, una biopsia de esta lesión focal hepática, y lo que es interesante es que el resultado de esta biopsia ha sido un adenoma hepatocelular com señales de mutação da beta-catenina. Como você conhece, os adenomas com mutação da beta-catenina são os que representam o maior risco de transformação para carcinoma hepatocelular. Então, este caso era solamente uma questão de tempo hasta que este nódulo se cambiara em um carcinoma hepatocelular. Entonces, el mensaje es: la reducción de flujo portal resulta en aumento de flujo arterial. El hígado no soporta, no es favorable a esta situación de hiperarterialización. Entonces, hay un desarrollo de nódulos, y estos nódulos van caminhando por nódulos regenerativos. Há período que podem ser adenomas e vão a terminar em carcinomas hepatocelulares. Vamos seguindo adelante com as situações de redução do flujo portal. Acá nós temos as tromboses ou compressões da vena porta, e vou solamente chamar a atenção para o patrão que podemos reconhecer quando há trombose truncular da vena porta. É importante também lembrar que há duas condições que resultam em redução, em atrofia parenquimatosa hepática. As duas condições são a obstrução biliar e a obstrução da vena porta. Então, quando observamos uma porção do hígado que está atrofiada, temos que mirar o que sucedeu. Há uma obstrução biliar ou há uma obstrução portal. Estas são as condições, e algumas vezes, como os tumores, nas neoplasias malignas, estas duas situações podem estar combinadas. Aqui é somente para mostrar o padrão que podemos observar em las tromboses tronculares, na face arterial do exame, pero é isto que há uma situação muito interessante quando há uma trombose de tronco da vena porta, é que podemos observar esta delimitação que nós chamamos muito reservadamente, como se fuera uma diferenciação entre comillas, o córtex e a medulla, haciendo uma comparação com os riñones. Então, a periferia do hígado mantém aspecto mais próximo ao normal, enquanto a porção central vai se quedar com esta hipoatenuação ou com hiposinal em las fases contrastadas da ressonância magnética. E as fases mais tardias do exame, o parênquima vuelve a ter uma atenuação homogênea. Então, este é padrão muito característico de tromboses tronculares da vena porta. Acá outro caso, este é paciente com uma piliflebitis, havia uma trombose truncular da vena porta e incluso abscessos hepáticos, paciente que ha tenido esta piliflebitis em consequência de uma apendicitis. Este é caso para les ensinar o que sucede cronicamente com a redução do flujo portal. Então, acá há alterações de parênquima e também redução do volume desta região, porque o ramo portal para este segmento está adelgazado e também obstruído nas porções mais distales. Uma condição muito interessante que ha sido pouco descrita na literatura ocidental, pero agora particularmente os franceses estão
publicando muitas coisas, é a venopatia obliterativa portal. Isto talvez seja a condição que eu conosco com mais sinônimos. Se vamos à literatura, há 5 ou 6 diferentes formas de falar sobre a mesma condição. As mais conhecidas são a venopatia obliterativa portal ou a esclerose hepatoportal. Em el passado se chamava muito comumente isto de hipertensão portal não cirrótica ou incluso hipertensão portal idiopática. O que sucede nesta condição é que há uma fibrose e esclerose ao redor das ramas portais. Então, isto pode resultar em uma redução do fluxo portal das ramas mais periféricas e, em alguns casos, com o tempo, pode incluso desenvolver tromboses de ramas portales e del tronco de la vena porta. De nuevo, lo que sucede, estos pacientes pueden desarrollar hiperplasias nodulares, nódulos regenerativos y después de mucho tiempo pueden resultar estes nódulos podem se cambiar em adenomas e em carcinoma hepatocelular. O que podemos observar nestes pacientes com venopatia portal obliterativa? Em Brasil, agora não mais, pero teníamos muitos casos de esquistossomoses em nosso país. E quando miro a caso de venopatia portal, para mim, me parece muito parecido com o que veíamos nos pacientes com esquistossomoses. E se vamos ao conceito da patologia de las esquistossomoses, também as esquistossomoses é problema pré-sinusoidal, é uma fibrose, é uma hipertensão portal pré-sinusoidal. É o mesmo que ocorre acá na venopatia portal obliterativa. Então, há alterações, cambios na morfologia do hígado, alguns sedimentos podem, como neste caso, o lobo direito está reduzido, há uma hipertrofia do segmento 4, e neste paciente venimos ainda o tronco da vena porta estava patente. E como pensar nestes casos? Primeiro, por la clínica, estes pacientes têm sinais de hepatopatia crônica, pero não há informação de que sejam portadores de hepatopatia viral ou alcoólica. O contorno do hígado não é tão alterado como observamos nas cirroses por álcool ou viral. Há uma hipertensão portal com esplenomegalia muito desproporcional às alterações do parênquima hepático. Se miramos ao parênquima hepático, poderíamos dizer, está bem, há sinais de hepatopatia crônica, como o aumento do lobo caudado, a redução do lobo direito, pero os contornos hepáticos não é ascite, os contornos hepáticos estão preservados, a função hepática está mais próxima do normal, não há ascite. Então, esta situação, esta desproporção de muita hipertensão portal deve nos chamar a atenção para a possibilidade de uma venopatia portal obliterativa. Seguindo adelante com as imagens, podemos observar que neste paciente já havia uma trombose de uma rama posterior da vena porta à direita e de novo vemos a esplenomegalia. Este outro caso de venopatia portal obliterativa é diagnóstico que temos que fazer junto com os clínicos, porque há necessidade de excluir outros diagnósticos. Então, por supuesto, quando se observa paciente com sinais de
de hepatopatia crônica, de hipertensão portal como este, vai ser toda uma investigação crônica e se não se encontra as razões para esta hepatopatia crônica, vamos a mirar que há uma trombose de la vena porta e o paciente tem uma esplenomegalia desproporcional às alterações do parênquima hepático. De novo, chamo a atenção para que este outro caso também não tenha alterações do contorno hepático. Então, há que considerar esta possibilidade de uma venopatia obliterativa portal e se há indicação, os pacientes podem ser submetidos a uma biópsia hepática e vai ser este diagnóstico. Acá, em este mesmo caso, com uma apresentação no plano coronar para mostrar a esplenomegalia, a trombose e a de la vena porta e a circulação colateral que podemos observar acá. Seguindo adelante, depois da artéria de la vena porta, temos que falar das alterações sinusoidales. Acá temos duas condições que nós vamos falar. Uma relacionada com alterações sinusoidales são a peliose hepatis. São dilatações sinusoidales quísticas e há associações com o uso de esteroides anabolizantes, alguns quimioterápicos, anticoncepcionais. Muitas situações podem estar associada com a peliose hepatis. Incluso há uma condição que é a bartonelose, que ocorre em pacientes com imunodeficiências e que tem alterações hepáticas idênticas à da peliose hepática, com a formação destas cavidades llenas de la sangre. Este é um caso que chegou a nosso hospital com uma tomografia hecha em outro serviço. Então, havia um estudo de tomografia em uma fase venosa, não havia muito médio de contraste, pero o que se observava nesse momento eram múltiplas áreas em hígado, múltiplas cavidades em hígado e um hígado aumentado. Em nosso serviço, hemos feito uma ressonância magnética e acá podemos observar que o número de cavidades era muito maior, havia um número muito maior muito mais cavidades em parênquima hepático. Esta imagem ponderada em T2 nos mostra que todo o hígado estava lleno de cavidades com hipersenhal vista nessa ponderação em T2. Hicimos a administração do médio de contraste e na fase mais tardia podíamos observar que acá estas cavidades se tornavam llenas de médio de contraste, então são cavidades llenas de sangue. Poderíamos ter acá duas condições para fazer o diagnóstico. Uma seria, e são muito similares, né? Uma condição para este patrão poderia ser uma hemangiomatose, pero também a peliose hepatis poderia dar esta situação. O que sucede é que a situação, quando temos hemangiomatose hepática, há que mirar se não há em outras situações, em outros órgãos, na pele, em outras manifestações de múltiplos hemangiomas. Este paciente ha sido submetido a uma biópsia e se observavam estas cavidades llenas de sangue, caracterizando um aspecto de uma peliose hepatis. Por último, temos que falar em los problemas que resultam em dificuldade do drenaje venoso do hígado. Então, se há um problema, há um obstáculo ao drenaje por las venas hepáticas, vai haver toda uma alteração no parênquima hepático, o hígado vai se tornar mais grande, heterógeno, e também como a dificuldade do drenaje venoso, nós vamos observar
también una reducción del flujo portal para la presión de la sangre llegando por la vena porta no va a conseguir vencer a esta barrera de una obstrucción en las venas hepáticas o en la vena cava. Entonces, para compensar a esto, também há aumento do fluxo arterial, como estamos ensinando neste esquema. Que são as condições que podem repercutir no retraso e no drenaje venoso hepático? Nós podemos observar o hígado congestivo, a chamada cirrose cardíaca, a trombose da vena cava inferior ou de venas hepáticas, que é o síndrome de Budd-Chiari, e a síndrome da obstrução sinusoidal. Hígado congestivo é diagnóstico clínico. Os pacientes se apresentam com sinais de insuficiência cardíaca. Acá temos derrame pleural, derrame pericárdico, e as imagens nos mostram uma vena cava muito calibrosa, as venas hepáticas também muito calibrosa, e na face templana do exame, pois, depois do contraste, se observa este aspecto heterógeno do hígado. Isto vai se reproduzir em todas as condições de dificuldade de drenaje venoso. O parênquima vai ser heterógeno, mas o que temos que mirar é as venas hepáticas estão trombosadas ou calibrosas. A vena cava está com o volume, o calibre reduzido ou agrandado. Então, isto vai ser a diferença entre as diferentes condições que resultam em redução do fluxo portal. Outra situação de paciente com uma condição cardíaca, uma cardiopatia congênita que resultava em aumento do calibre, uma dificuldade de drenagem da vena cava inferior, aumento de calibre da vena cava, e acá nós podemos observar em estudo com médio de contraste hepatoespecífico, como a função hepática está alterada nestes pacientes. Há uma retenção heterógena de médio de contraste. Isto é sinal de que a função também está alterada, as enzimas hepáticas vão estar alteradas em estas condições de dificuldade de drenagem venoso. No plano axial, mostrando quão heterógeno é o hígado em esta fase hepatobiliar. Na síndrome de Budd-Chiari, a obstrução ocorre no plano da vena cava inferior ou das venas hepáticas. Há dois padrões muito diferentes. É a forma aguda, em que há hepatomegalia, ascite e fígado heterógeno, e há a forma crônica, em que há uma evolução para cirroses. Acá temos uma forma mais aguda, com ascites, hepatomegalia, aumento do lobo caudado, e este padrão completamente heterógeno do hígado, tanto na tomografia quanto na ressonância magnética. É o mesmo, se há problema vascular, o hígado pode responder com nódulos. Então, também no síndrome de Budd-Chiari, nós temos que seguir estes pacientes, porque depois da fase aguda, eles podem desenvolver nódulos hepáticos. Acá temos uma fase mais aguda, com ascite, padrão heterógeno, muito igual ao que hemos visto até agora. Pero isto que quero chamar a atenção, que estes pacientes, todas as condições também de obstrução a drenaje venoso podem resultar em nódulos hepáticos. É conhecido que estes nódulos começam como nódulos regenerativos, pero podem terminar como nódulos adenomatosos e carcinoma hepatocelular. Então, acá observamos nódulos na periferia do hígado em paciente com síndrome de Budd-Chiari. Outras imagens. Pero o que temos hecho agora se acompanhamos esses pacientes com ultrassonido e se há alguns dos nódulos cambia de aspecto ou se torna mais grande, uma opção que nós hemos tenido é fazer uma ressonância com médio de contraste hepatoespecífico.
como he hablado en el principio de esta presentación, si los nódulos tienen retención de este medio de contraste, nos quedamos mais tranquilo e vamos acompanhar os pacientes. O que hemos observado também é que se hacemos a ressonância e se la hacemos com medio de contraste hepatoespecífico, vamos observar que estes pacientes com Budd-Chiari podem ter múltiplos nódulos, como estamos observando acá neste paciente. A ressonância, como era de se esperar, observa muito mais nódulos do que a tomografia computadorizada. Este paciente já havia sido submetido a uma colocação de uma prótese para ser shunt entre shunt de conexão com shunt atrial para ajudar a drenagem venosa. Este outro caso com situações de Budd-Chiari com múltiplos nódulos hepáticos, a captação, a retenção do meio de contraste pode ser pouco heterogênea e aún ser nódulos regenerativos. Pero quando o nódulo não tem nenhuma captação, nenhuma retenção do meio de contraste, nós nos quedamos muito preocupados com a possibilidade de adenomas ou de carcinomas hepatocelulares e nesta situação hacemos a biópsia. A última condição é a síndrome da obstrução sinusoidal ou a doença veno-oclusiva, que é uma venulite obliterativa das vênulas terminais hepáticas. Está relacionada com os transplantes de medula óssea, com o uso de quimioterápica, particularmente a oxaliplatina, e também com o uso de alguns alcaloides. Quando miramos a estes casos e miramos ao hígado, o patrão é muito parecido com o que hemos observado em síndrome de Budd-Chiari ou incluso em la cirrose cardíaca. É parece mais parecido, pero a diferença e o diagnóstico vai ser hecho mirando as estruturas vasculares. Na síndrome da obstrução sinusoidal, a vena cava está com aspecto normal, as venas hepáticas também estão patentes e com aspecto normal. São as pequenas vênulas que têm o problema e isto resulta em este padrão heterogêneo do hígado. Na fase aguda podemos ter uma hepatomegalia e também esta heterogeneidade do parênquima hepático. Os pacientes que hacen uso de oxaliplatina podem desenvolver esta situação e os cirujanos chamam a isto de blue liver, ou hígado azul, que é a congestão hepática resulta em aspecto mais azulado do hígado. Uma ferramenta muito útil para também ajudar neste diagnóstico de síndrome da obstrução sinusoidal é o uso do meio de contraste hepatoespecífico. Então, neste caso, a situação era paciente que fazia uso de oxaliplatina, começou a ter algumas alterações das enzimas hepáticas, a face venosa do exame, o hígado parecia muito cerca de normal, algum padrão pouco heterogêneo, mas não havia muitos sinais. Pero quando hicimos lá e miramos lá na face hepatobiliar, se poderia observar este padrão completamente heterogêneo do parênquima hepático. Isto explica, ou nos explicou, nos ensinou por que havia as alterações das enzimas hepáticas. Não que seja mandatório, pero se há uma possibilidade, podemos observar isto e fazer o diagnóstico junto com a clínica de que este paciente tinha uma síndrome da obstrução sinusoidal relacionada ao uso de oxaliplatina. De todo o que he hablado nesse período, eu poderia resumir, fazer um resumo em dois
Dos frases. La primera noción que nosotros tenemos que tener es que el hígado tiene un sistema de compensación de flujos muy complejo e interconectado. Y la situación que gustaría de llamar la atención es que la arterialización la arterialización del fígado, que es consecuencia de una disminución del flujo portal, propicia a formação de nódulos hepáticos, e estes nódulos podem percorrer pode ser recorrido hasta o carcinoma hepatocelular. Graças a senhores. Alguma pergunta? Gracias. Si no hay pregunta, voy a invitar al doctor Pablo Sofía, que nos ha hablado ayer y va ahora nos propiciar a otra presentación. Por favor, doctor Pablo. Bueno, buenos días. Vamos a continuar con el programa y ahora vamos a salir un poco del hígado y vamos a irnos hacia el páncreas. Vamos a hablar sobre caracterización de tumores pancreáticos sólidos. Después del break vamos a hablar en otra clase sobre tumores quísticos. Y vamos a hablar básicamente de cómo nos enfrentamos a los tumores pancreáticos con tomografía y con resonancia. Se espera que los radiólogos tengamos un rol importante al estudiar la masa pancreática. Desde hace muchos años se espera que seamos capaces de hacer un diagnóstico temprano de cáncer, lo cual estamos bastante lejos todavía de ese objetivo porque habitualmente llegamos tarde al diagnóstico y pese a todo el avance de la técnica es difícil diagnosticar lesiones pancreáticas pequeñas, lo cual no ha impactado mucho la sobrevida, que no ha cambiado mucho durante los últimos 30 o 40 años. También se piden imágenes para diferenciar entre cáncer e inflamación, particularmente entre pancreatitis crónica, que puede ser a veces focal, y cáncer, existiendo una asociación entre ambas además. En esto las imágenes pueden ayudar, pero también es un terreno bastante espinoso, bastante difícil, en el cual se solapan a veces las formas de inflamación crónica y de cáncer. Donde somos mejores los radiólogos es en este último punto, en el estadiaje correcto prequirúrgico. Es decir, gracias a las imágenes modernas, hoy día con bastante seguridad podemos decir qué pacientes que tienen un cáncer de páncreas se pueden beneficiar de una cirugía, es decir, cuáles son resecables y cuáles no son resecables. Especialmente la tomografía y la resonancia son útiles para determinar cuáles pacientes no son resecables, ya sea por invasión local, generalmente vascular, o por presencia de metástasis. Y también, desde luego, las imágenes sirven para ver el pronóstico de la enfermedad y el seguimiento después del tratamiento. Típicamente se ha usado la ecografía, la tomografía multicorte y la resonancia magnética como métodos principales. Con respecto a la ecografía, es un método que es ampliamente disponible, es barato, es inocuo, es muy bueno para la vía biliar, ¿no es cierto?, para la vesícula, para detectar cálculos, para detectar colestitis, y también es un buen método para detectar presencia y nivel de obstrucciones biliares. Sin embargo, para valorar el páncreas tiene serias limitaciones. Este es un caso ideal. Algunas veces podemos ver el páncreas en forma casi completa, pero esto suele ocurrir en pacientes jóvenes, en pacientes delgados, en pacientes que no están meteorizados, que no son la realidad de todos los días, y especialmente de los pacientes que tienen más riesgo de tener cáncer de páncreas. Lo que ocurre en la mayor parte de los casos es que el páncreas en ecografía es visible parcialmente, la cabeza, parte del cuerpo, a veces la cola no es claramente detectable, como en este caso. Este es un ejemplo de un paciente en el cual se informó páncreas normal, a pesar de que no se logró ver la cola, y en la cola tenía un tumor, un adenocarcinoma con obstrucción ductal. Y probablemente lo que
ocurría es que el estómago con gas impedía la correcta visualización de la cola. De manera que tiene sus importantes limitaciones y por lo tanto no debe ser considerado bajo ningún aspecto como un método de elección para valorar el páncreas o los tumores pancreáticos en particular, debido a todos estos factores que ustedes conocen, como la interposición de gas. Hay además destrezas variables del operador y la contextura del paciente. Entonces, hoy día se considera que la tomografía multidetector es la técnica ideal para valorar el páncreas y en particular para valorar tumores pancreáticos, porque permite adquisición muy rápida de imágenes de apnea con alta resolución espacial, con cortes muy finos, hacer reconstrucciones en cualquier plano del espacio. Y los estudios desde el año 2000 a la fecha han mostrado que tiene una alta precisión para la irresecabilidad y una precisión buena, pero no tan buena, para la resecabilidad. Esto significa que los radiólogos somos muy buenos para decir cuando un tumor no es operable, porque tiene metástasis, porque tiene infiltración de los vasos mesentéricos, por ejemplo, pero no somos tan buenos para decir cuando un tumor es resecable, porque no siempre podemos ver pequeñas metástasis en el hígado, o pequeños implantes peritoneales, o pequeñas extensiones al retroperitoneo. Pero son cifras bastante aceptables y que ayudan a los cirujanos. El protocolo tampoco ha cambiado mucho durante los últimos 10 años, diría yo que hacemos el mismo protocolo. Damos agua para distender un poco el estómago y el duodeno y obtener mejor contraste de la zona. Siempre usamos contraste intravenoso, entre 100 y 150 ml, tratando de inyectar a una velocidad alta, ojalá a 4 o 5 ml, para lograr una buena impregnación del páncreas. Y la mayor parte de los centros hacen 3 fases. Una fase no contrastada, una fase pancreática que se hace a los 40 segundos. El páncreas alcanza su máximo reforzamiento, su máxima impregnación entre los 35 y los 40 segundos. Es diferente a la fase arterial del hígado, en la cual buscamos ver las arterias hepáticas y buscamos lesiones hipervasculares que causan contraste alimentándose de una arteria. Aquí tenemos que esperar un poquito más, tenemos que esperar hasta los 40 segundos para que el páncreas alcance su máxima impregnación. Así que esta es nuestra técnica y creemos que es el mejor timing. Y después hacemos una fase portovenosa de rutina. Este es un ejemplo de por qué es importante hacer siempre esta bifásica cuando se quiere estudiar el páncreas. Y la razón es que la mayor parte de los adenocarcinomas, como este adenocarcinoma que está en la cabeza, se impregnan más lento y más tardío que el páncreas normal. Entonces, al hacer una fase pancreática, se ve muy bien la diferencia entre el páncreas normal, que corresponde a este trozo del proceso succinado, y el tumor que es hipodenso en relación al páncreas normal. En una fase un poco más tardía, venosa, tienden a equilibrarse. Y en cortes más tardíos, si es que los hiciéramos, probablemente el adenocarcinoma va a ganar contraste tardíamente porque es un tumor cirroso, desmoplástico, con fibrosis y tiende a impregnarse tardíamente. Pero esta fase es muy, muy relevante. También hacemos siempre reconstrucciones multiplanarias que ayudan a definir mejor las relaciones con las estructuras vecinas. ¿Qué pasa con la resonancia? La resonancia es tan buena y según algunos autores mejor que la tomografía. Esto está todavía en discusión, no se ha demostrado una clara superioridad de la resonancia frente al problema de determinar resecabilidad de un cáncer de páncreas. No es la primera elección, especialmente en nuestro medio latinoamericano, en que el acceso a la resonancia es limitado. Nosotros la reservamos para casos complejos, difíciles. Tenemos problemas de costo, de acceso de la población al resonador. Son imágenes más difíciles de interpretar para los clínicos y también para los radiólogos. El contraste entre el páncreas en una secuencia T2 o T2 con solución grasa y los vasos que la rodean no es tan clara, no es tan buena como una tomografía computada y eso dificulta un poco la interpretación. Sin embargo, se ha descrito que la resonancia sería superior en la detección de pequeños tumores y metástasis hepáticas comparado con la tomografía, pero no parece ser algo tan significativo. El protocolo de resonancia páncreas nuestro es bastante largo, tiene bastantes secuencias. Debo confesar que no hemos logrado
reducir mucho la secuencia, toma entre 30 y 45 minutos. Hacemos un T1 en fase y fuera de fase, hacemos T2 single shot o haste, generalmente en el plano axial y en el plano coronal. Son secuencias muy útiles para ver los conductos, por ejemplo, biliares o pancreáticos. Hacemos un T2 con supresión grasa, esta es una secuencia con contraste, pero hacemos un T2 con supresión grasa, turospineco axial, hacemos difusión en axial, hacemos colangioresonancia en 2D y 3D, y hacemos una serie dinámica, que es esta que está acá, con gadolinio, generalmente una fase arterial y una fase portovenosa, no hacemos más que 2 fases, y la máscara, por supuesto. Como dije anteriormente, utilizamos la resonancia cuando la tomografía o la ecografía son equívocas o son dudosas, cuando hay una tomografía de mala calidad. A veces llegan pacientes derivados de otros hospitales con tomografías de mala calidad. Cuando queremos diferenciar entre pancreatitis crónica y neoplasia, y la tomografía a veces nos muestra una masa. Cuando hay sospecha de pseudolesiones, ustedes saben que uno de los problemas que tiene el páncreas es que puede tener infiltración grasa en forma parchada, puede tener grasa en la cabeza, puede tener grasa en el cuerpo, puede tener grasa en el proceso uncinado. Entonces, esto a veces produce pseudolesiones y la resonancia es mejor para ello. Y también, claramente, la resonancia es mejor que la tomografía en las lesiones quísticas, no tanto en las lesiones sólidas. Y, por cierto, cuando hay contraindicaciones al uso de contraste iodado o en pacientes que no queremos irradiar, como es el caso de embarazo o niños, que son menos frecuentes cuando se buscan tumores pancreáticos. De todos los tumores pancreáticos, por lejos el 95% son los adenocarcinomas ductales, que son tumores sólidos, son tumores cirrosos, son tumores muy agresivos, son una importante causa de muerte en los Estados Unidos y en todo el mundo, representan hasta el 3% de todos los cánceres y su incidencia ha aumentado en todo el mundo. Se pueden ver desde los 30 años de edad, pero el pic de incidencia está en torno a la quinta década de la vida. Entre la quinta y la séptima década de la vida está el pic de incidencia en realidad. Y se ve más en hombres que en mujeres. Desde el punto de vista patológico, son tumores que producen algún grado de mucina y tienen un estroma de colágeno que es muy desmoplástico, o sea, es fibrótico, es cirroso, son tumores duros, y que se diseminan localmente por vía perivascular, perineural y perilinfática. Tienen afinidad por los vasos, tienen afinidad por los nervios del retroperitoneo y tienen afinidad por los linfáticos del retroperitoneo. Y como el páncreas no tiene una cápsula, rápidamente se escapan del páncreas hacia el retroperitoneo y los vasos. Y hay alguna asociación genética en relación al gen KRAS y el gen P53. Cuando el tumor es de la cabeza y produce ictericia, generalmente nos es fácil diagnosticarlos porque simplemente seguimos la vía biliar, como en este caso, que hay una vesícula de Courvoisier, hay un colédoco dilatado, y si vamos siguiendo la vía biliar, ¿no es cierto?, vemos que llegamos a un punto en el cual se engruesa la pared, y al hacer una reconstrucción vemos que hay aquí un engrosamiento parietal que gana contraste y corresponde a un pequeño tumor de la cabeza del páncreas. Un tumor periampular, usamos el término periampular para agrupar a todos los tumores que están en la zona de la vía biliar distal. Radiológicamente hablamos de tumores periampulares, pero pueden ser pancreáticos en su mayoría, algunos son de la pared del duodeno, algunos son del colédoco distal, en este caso era un tumor de la cabeza del páncreas. Pero otras veces no es tan fácil. Cuando el tumor no está en la cabeza, es más difícil diagnosticarlos y tenemos que recurrir a los signos indirectos. Un signo indirecto importante es la dilatación del conducto pancreático con un stop abrupto. No vemos claramente que haya una masa después de este conducto dilatado, pero podemos inferirlo, ¿no es cierto? En este caso hicimos una resonancia magnética pensando que nos iba a dar más información y suele ocurrir que la información que da la resonancia no necesariamente muestra el tumor. Es decir, este es un tumor que es isodenso en la tomografía e isointenso en la resonancia. La cola del páncreas se ve hipointensa, pero es porque hay obstrucción crónica. La obstrucción crónica del páncreas produce este cambio de señal, pero es difícil delimitar en la secuencia sin contraste o incluso la con contraste
la presencia de un nódulo como tal. No obstante, este signo indirecto, dilatación del conducto, con stop abrupto y signos de obstrucción crónica, son suficientes para plantear que aquí hay un cáncer, un adenocarcinoma ductal del páncreas. También algunos tumores se presentan como un aumento de la densidad focal sin que claramente podamos ver una masa. En este caso nos ayudó la dilatación de la vía biliar en un paciente que tenía algún grado de ictericia, y si bien cuesta delimitar una masa, hay un aumento sutil de la densidad. Y esto es otro signo indirecto que también ha sido descrito. Otro caso de un tumor isodenso en la cabeza del páncreas, tenemos vía biliar dilatada, tenemos conducto pancreático dilatado. Sin embargo, en la cabeza es difícil en tomografía y también en resonancia definir un nódulo. ¿Qué es lo que nos ayuda acá? Otro signo indirecto. Y un signo indirecto muy conocido que se llama el signo del doble conducto. El signo del doble conducto es la dilatación del conducto pancreático y la dilatación del colédoco que confluyen en un punto en torno a la región periampular. Y es un signo muy conocido y es un signo muy útil para inferir un cáncer de páncreas. Otra vez, si tenemos un poco más de suerte, especialmente en pacientes que tienen abundante grasa retroperitoneal, aquí las cosas se facilitan. Siempre la grasa abdominal, la grasa retroperitoneal es un aliado de los radiólogos, ¿verdad? Y vemos aquí claramente una lesión hipointensa ante 1 en el proceso uncinado, levemente hiperintensa ante 2, y que se impregna en forma heterogénea, que era un tumor del proceso uncinado en resonancia. Ahí tenemos más directo. En los últimos años se ha puesto mucho énfasis y mucha esperanza en la difusión por resonancia magnética, que es una técnica que se basa en la restricción de las moléculas de agua cuando hay muchas interfaces o mucha celularidad, ¿verdad? Y por eso se ve en los tumores. Es una técnica que es poco específica, tiene mucho solapamiento entre lesiones benignas y lesiones malignas, pero la principal importancia de la difusión es que ayuda a localizar, ayuda a detectar. No permite caracterizar, pero puede ayudar en los cánceres de páncreas a detectar una lesión que de otra forma puede ser más difícil. Entonces, es indispensable siempre hacer secuencias de difusión en resonancia abdominal, y especialmente si sospechamos algo en el páncreas, porque a veces un simple vistazo a la zona del páncreas nos muestra que hay un foco de restricción, y después podemos empezar a mirar las imágenes anatómicas, y no siempre es tan fácil. Entonces, para detectar, no para caracterizar. Ahora, lo más importante que se le pide al radiólogo es, como dije anteriormente, si el tumor se puede resecar o no. Y para eso, entonces, el informe del radiólogo debe siempre decir si hay o no infiltración vascular. Y para ello, lo importante es, en relación a los vasos mesentéricos y al tronco celíaco, decir si el tumor contacta en más o en menos de 180 grados de circunferencia. O sea, en más o menos del 50% de la circunferencia de la arteria. Porque si lo hace en más de 180 grados, probablemente el tumor no sea resecable. También investigar si hay invasión del retroperitoneo, por ejemplo, buscar siempre la invasión de la glándula suprarrenal izquierda o de los tejidos periabórticos, infiltración del mesenterio o del mesocolon transverso y, por cierto, presencia de metástasis. Entonces, aquí tenemos un tumor del páncreas, que es esta zona hipodensa nodular, que claramente envuelve la arteria mesentérica superior en 360 grados. Por lo tanto, es un tumor irresecable, es un tumor pequeño, es un tumor que no tiene metástasis, pero es un tumor que al envolver completamente la arteria mesentérica ya lo hace completamente irresecable. Con respecto a la vena, con las venas la cosa es un poco más menos estricta, en el sentido de que puede haber compromiso segmentario de las venas, y lo vamos a ver a continuación, y eso puede ser resecable porque hoy día los cirujanos tienden a hacer más y más reconstrucción venosa. No así tanto reconstrucción arterial, pero sí venosa. Ahora, cuando el tumor invade la vena porta, cuando el tumor se mete en la vena porta, es completamente irresecable. Y también conviene ver si el tumor infiltra el mesenterio.
Este es un caso de un tumor de la cabeza del páncreas que tiene estas espículas o proyecciones rodeando los vasos mesentéricos. Aquí se pueden ver muy bien en coronal. Esto significa que las hojas del mesenterio del intestino delgado ya están invadidas por tumor, y esto lo hace también irresecable, porque la diseminación hacia el mesenterio está garantizada. Recordemos que el mesenterio del intestino delgado es una proyección del retroperitoneo. Hay una comunicación entre el páncreas y las asas del intestino delgado a través de este espacio virtual, que es este espacio azul, que es el mesenterio, y por lo tanto es una forma de diseminación de los cánceres de páncreas. Y esto se puede buscar en los cortes tomográficos. Entonces, con respecto a las venas, hace ya algunos años, hace unos 10 años atrás, se popularizó este concepto de la resecabilidad borderline, o resecabilidad límite, que tiene que ver con el compromiso venoso. Y se ha visto que si el tumor rodea a la vena porta principal, que es la zona que está aquí en lila, o incluso al segmento más proximal de la arteria mesentérica superior, antes de que empiecen a aparecer las venas yeyunales, el tumor se puede resecar siempre y cuando el cirujano tenga suficiente entrenamiento para hacer un parche venoso, para cortar la vena porta y reconstruirla con un injerto venoso. En cambio, si el tumor compromete venas más distales, como las venas mesentéricas y sus ramas iliales o yeyunales, si compromete la vena mesentérica inferior o si compromete la vena esplénica, el tumor ya es irresecable porque probablemente va a haber células tumorales más hacia distal, más hacia el mesenterio. Pero este segmento de la vena porta principal y segmento proximal de la mesentérica superior son segmentos en el cual, salvo que haya trombosis, el cirujano puede intentar una reconstrucción venosa. Y aquí un ejemplo de un tumor con resecabilidad borderline en que contacta a la vena mesentérica, contacta en menos de 180 grados a la arteria mesentérica superior. Este es un tumor, es un paciente, no olvidemos el paciente, que merece una intervención exploradora, merece quizá una laparoscopía exploradora y ver hasta qué punto se pueden despejar los vasos, o merece tal vez una quimioterapia neoadyuvante y ver si eso más adelante logra reducir el estadiaje. Aproximadamente un tercio, un poquito menos de los pacientes que se hacen quimioterapia neoadyuvante logran bajar su estadiaje y hacerse quirúrgicos. Como dijimos entonces, la tomografía es bastante sensible, tiene un poder predictivo alto para predecir irresecabilidad si nos fijamos en todos estos puntos. Y las limitaciones son la presencia de metástasis hepáticas pequeñas de menos de 1 centímetro, implantes peritoneales menores de 1 centímetro o adenopatías menores de 1 centímetro. Ciertamente aquí es poco lo que podemos hacer con la tomografía. Otra situación compleja en la cual a veces nos enfrentamos los radiólogos es diferenciar entre un tumor y una pancreatitis crónica focal. Se ha usado el término pseudotumor inflamatorio como sinónimo de pancreatitis crónica focal y se sabe que cuando hay pancreatitis crónica focal hay un riesgo de cáncer pancreático, o sea, hay una asociación entre las pancreatitis crónicas y el cáncer. Por lo tanto, diferenciar ambas es un reto para los radiólogos. Un 20 o un 30% de las pancreatitis crónicas, como todo, se presentan como pseudotumor inflamatorio. Y los pseudotumores inflamatorios pueden simular un cáncer. Entonces es un círculo difícil de resolver. Y este es un ejemplo de un paciente que en el 2007 se presentó con esta lesión focal en la cola del páncreas, que parece un tumor. Es una lesión hipodensa, que no gana contraste. Sin embargo, el paciente tenía una historia previa de pancreatitis crónica. Había algunos signos de laboratorio que el clínico le pareció prudente esperar. Se controló algún tiempo después, lo estuvimos controlando cada 3 meses, cada 6 meses. Esto regresó y el año siguiente volvió a presentarse en el hospital, ahora con un foco heterogéneo en la cabeza, incluso con dilatación del conducto pancreático, pero es un paciente que hace pancreatitis crónicas a repetición, con episodios de agudización,
y con pseudomasas o pseudotumores inflamatorios, pero es muy difícil diferenciarlo de un adenocarcinoma. Esta era otra paciente que se presentó con dolor epigástrico, con un conducto pancreático dilatado y con una masa en la cabeza del páncreas. Aquí está. Y pensamos que era un tumor. Se operó y era un pseudotumor inflamatorio en el contexto de una pancreatitis crónica. Analizando el caso en forma retrospectiva, hay dos signos que son sutiles, pero que quizá nos deberían haber hecho pensar. Uno es esta calcificación puntiforme. En general, los adenocarcinomas ductales del páncreas no tienen calcificaciones. De manera que si ven calcificaciones puntiformes, ábranse a la posibilidad de pancreatitis crónica. Y además había también algunos sutiles cambios inflamatorios en la grasa peripancreática. Pero creo que la paciente igual requería cirugía. Muchos de estos pacientes, aun cuando sean condiciones benignas, requieren cirugía por el dolor inmanejable o porque pueden causar obstrucción del conducto pancreático, estas pseudomasas. Entonces, bueno, hay que sospechar un cáncer si tenemos una masa inflamatoria de crecimiento rápido, si hay desplazamiento de calcificaciones o si atrapa los vasos, y eso no estaba en los controles previos de un paciente con pancreatitis crónica. Siguiendo con las neoplasias pancreáticas, vamos a ver ahora las neoplasias neuroendocrinas, que es un gran capítulo, y veremos las neoplasias quísticas en la conferencia que seguirá después. Las neoplasias neuroendocrinas del páncreas representan un porcentaje pequeño de todos los tumores pancreáticos, 5%, pero su incidencia está en aumento en todo el mundo, cada vez se ven más. No se sabe muy bien por qué, pero han crecido en incidencia. Puede ser en parte por la mayor difusión de los métodos radiológicos, pero se piensa que también hay algún factor no explicado que hace que al menos en el mundo desarrollado se detecten cada vez más. Se ven en pacientes principalmente mayores de 50 años. La gran mayoría no son funcionantes, no producen un síndrome hormonales y son hallazgos incidentales en imágenes o se detectan por efecto de masa o por metástasis. Son tumores bien definidos, a diferencia de los adenocarcinomas, y que se realzan en forma heterogénea porque sufren degeneración quística o necrosis. Cuando son funcionantes, se detectan antes, obviamente, porque al producir un síndrome hormonal dan síntomas antes que un tumor no funcionante. Y por eso es que generalmente los funcionantes son más pequeños, son de menos de 2 centímetros. Y estos son generalmente hipervasculares sólidos y homogéneos, a diferencia de los no funcionantes. Estos tumores se originan en el sistema neuroendocrino difuso, que da origen a los tumores neuroendocrinos del páncreas, del tubo digestivo, y son tumores de crecimiento lento. Pueden acompañar al paciente durante años. Son potencialmente malignos, pueden dar metástasis entre un 30-50%, básicamente al hígado y a los ganglios. Este es un típico aspecto de un tumor neuroendocrino pequeño, es un tumor de bordes bien definidos, es un tumor que se impregna en fase arterial principalmente, es un tumor que no obstruye el conducto pancreático, que no infiltra los vasos peripancreáticos o el retroperitoneo y que en fase portovenosa tiende a equilibrarse con el páncreas. Pueden calcificar, a diferencia del adenocarcinoma, hasta un 30% de los casos. Y ocasionalmente tienen cambios quísticos, más o menos en un 10 a 20%. Aquí tenemos otro ejemplo de un hallazgo incidental de una tomografía de rutina. Vemos ahí sobre el arco duodenal este nodulito bien definido que gana contraste y que corresponde con toda probabilidad a una neoplasia neuroendocrina. Con respecto a la resonancia, aquí funciona un poco mejor que en el caso del adenocarcinoma. Es un método muy sensible, la usamos también como complemento a la tomografía computada. Suelen brillar entre 2 y suelen restringir mucho en difusión. Por tanto, estas dos herramientas de resonancia son muy, muy útiles. Y, por tanto, la sensibilidad de la resonancia y su especificidad son mayores que la tomografía computada para este tipo de tumores en particular. Aquí tenemos un ejemplo de un tumor neuroendocrino de la cola. Son hipointensos en T1,
suelen ser hiperintensos en T2, suelen ganar contraste en fase arterial. Aquí tenemos un ejemplo de un niño con un hiperinsulinismo que se sometió a una ecografía que fue negativa, se sometió a una tomografía computada que fue negativa, fase arterial no vemos nada, fase venosa no vemos nada, y en la resonancia magnética, gracias al T2 y a la difusión, se detectó este nodulito, que después en la ecografía intraoperatoria se confirmó y demostró ser un pequeño insulinoma que era completamente imperceptible en la tomografía. Entonces, en el caso de los tumores neuroendocrinos, la resonancia tiene gran utilidad. Pueden dar metástasis, principalmente al hígado, suelen ser metástasis hipervasculares, como esta que está acá, que gana contraste en la fase arterial, aunque suelen ser heterogéneas, con áreas quísticas o áreas necróticas en su interior. Y aquí está el tumor primario en la cabeza del páncreas. Ayer vimos algo de estas metástasis neuroendocrinas, que vimos que en la ecografía pueden simular hemangiomas porque suelen ser hiperecogénicas. Y hay que tener cuidado de no confundirlas con hemangiomas en la resonancia, porque suelen captar en forma progresiva, pero con un patrón muy poco organizado, no en forma nodular, centrípeta, sino que más bien desordenada. Brillan en T2 también. Hemos visto entonces que la tomografía computada multicorte es la modalidad de elección para valorar tumores pancreáticos, que hay que tener una técnica cuidadosa y ser riguroso, ser un estudio bifásico o trifásico, reconstrucciones multiplanarias, y vemos que el rol del radiólogo es básicamente determinar si el tumor es resecable o irresecable, fundamentalmente si es irresecable, en base a todos los elementos que ya vimos. La resonancia es un método complementario, no es la primera herramienta, la usamos en los casos que tenemos dudas, no detección de masa, sospecha de tumor neuroendocrino o neoplasias quísticas básicamente. Dicho eso, vamos a ver algunos casitos ahora. Vamos a ver algunos casos interesantes. Aquí tenemos, vamos a partir por este caso, un hombre de 43 años que se presenta con dolor epigástrico y tiene esta resonancia magnética. Acá tenemos una secuencia T2 y tiene ahí una masa en el páncreas, en el cuerpo del páncreas. Aquí tenemos la secuencia en fase arterial. Vemos que gana contraste el páncreas normal, no así el tumor. Una secuencia un poco más tardía y un poco más tardía. ¿Les parece que este tumor es resecable? ¿Sí o no? ¿Qué les parece? Con la información que tenemos ahí, por cierto. Vamos a suponer que no hay metástasis en el hígado ni nada por el estilo. ¿Se puede votar o no? Vamos a ver si vota alguien más. Solo tenemos 4. No sé si estará funcionando bien. Ayer la tarde funcionó bien, la mañana funcionó más o menos. La mayoría piensa que sí, volvamos atrás. Pues la verdad es que no, por varias razones. Primero, porque el tumor envuelve el tronco celíaco. Aquí tenemos el tronco celíaco. Ahí está la aorta, ahí está el vacío de señal del tronco celíaco, y el tumor rodea en 360 grados el tronco celíaco. O sea, aquí hay invasión vascular. Segundo, el tumor es del cuerpo. ¿Qué importancia tiene esto? El cuerpo del páncreas es la parte más delgada del páncreas. El cuerpo del páncreas mide 1.5 centímetros. Y por tanto, los tumores del cuerpo del páncreas, el 90% de ellos son irresecables al momento del diagnóstico, porque es donde más fácilmente el tumor se escapa hacia el retroperitoneo. No tanto así en la cabeza, no tanto así en la cola. Y ustedes ven que el tumor ya se escapó del páncreas y avanzó hacia el retroperitoneo. Y tercero, el tumor invade el retroperitoneo. Miren ustedes la glándula suprarrenal. Aquí está. Y ya está incorporada al tumor. Entonces, tiene extensión extrapancreática, tiene extensión vascular, tiene extensión retroperitoneal. Aun cuando sea un tumor no demasiado grande y no tenga metástasis, es irresecable. Lo otro elemento que es sutil, pero que se puede ver aquí, es que las ramas del tronco celíaco están arrosareadas, están irregulares, ¿lo ven? A diferencia de las venas, que tienen la pared blandita, las arterias tienen la pared más firme. Y cuando una arteria
está rodeada por un tumor y se ve irregular, es porque ya hay invasión de la pared. No son tan colapsables como las venas. Por lo tanto, ese tumor no es resecable. Recordemos, ¿no es cierto?, que dijimos que si el tumor contacta en menos de 180 grados, se puede resecar. Si contacta en más de 180 grados, se considera que hay encasillamiento o atrapamiento y es irresecable. Aquí tenemos un caso de una resonancia magnética en que tenemos ahí la vena y la arteria mesentérica superior, están rodeadas por el tumor. Yo siempre creo que es más fácil ver el compromiso vascular en un cáncer pancreático en tomografía que en resonancia. Creo que el grado de contraste que se obtiene en tomografía siempre es mejor que en resonancia. Es verdad que la resonancia es mejor para ver implantes en el hígado, por ejemplo, pero para la resección local preferimos siempre tomografía computada. Y nuestros cirujanos también prefieren tomografía computada. Esa es una de las razones por las cuales nos confiamos más en este método. Este otro caso es un tumor que podría ser resecable localmente, ya que no compromete la suprarrenal, está a la izquierda de la línea media, no parece comprometer el tronco celíaco que está aquí. No importa que comprometa la arteria esplénica, pero el tronco celíaco está libre, ni parece comprometer tampoco la arteria mesentérica superior. Pero tiene un implante en el hígado. Tiene una metástasis hepática que se confirmó con el PET y eso ya lo hace también irresecable. Siempre mirar también el hígado con cuidado, porque las metástasis de páncreas suelen ser pequeñas y a veces difíciles de ver. Con respecto a las metástasis pancreáticas, algunas palabras. Recordar que el 70% de los pacientes que son resecables por imágenes y que van a cirugía fallan después por metástasis hepáticas ocultas, o sea, son un problema. La tomografía computada tiene una sensibilidad buena, pero que fluctúa entre 80 y 90%. La resonancia es similar, por lo menos de acuerdo con la literatura, aunque algunos estudios dicen que es un poco mejor, y el PET sería mejor que la resonancia y que la tomografía. Otro caso. Esta es una mujer de 75 años con un tumor del cuerpo también, y la pregunta es si el tumor es resecable o no resecable. Vamos a verlo de nuevo, lo vimos muy poco tiempo. Vamos atrás. Sí, no les damos tiempo para verlo. No parece haber nada en el hígado, el tumor se ve mejor definido en resonancia que en tomografía. Da la impresión de que el retroperitoneado está libre, la mesentérica está libre, el tronco celíaco está libre. Bueno, vamos a votar. La mayoría piensa que sí, y es verdad. La siguiente. Es un tumor resecable, es un tumor del cuerpo. Cuando lo vimos, nos costaba creer que fuera resecable, porque no se ve tan pequeño, pero en realidad no había ningún elemento de irresecabilidad. Así que fue a cirugía, no había compromiso vascular, no vimos compromiso retroperitoneal, no vimos adenopatía, no vimos metástasis hepática. Bien, hay que operarla. Se operó exitosamente y empezamos a controlarla a los 4 meses, a los 6 meses y a los 8 meses. Y esto es lo que ocurre en muchos pacientes, que a pesar de una buena cirugía por un cirujano experto y siendo un tumor resecable, a los 4 meses apareció una cosita ahí insignificante, cercana a la suprarrenal, que dijimos puede ser un cambio posquirúrgico. A los 6 meses ya era un nodulito suprarrenal y a los 8 meses era una masa suprarrenal. Entonces, en pacientes que son resecables, la sobrevida 5 años después de la cirugía no es más de un 20%. Esto es mucho mejor que la sobrevida global a 5 años, que es de un 5% de una cirugía. Es 4 veces mejor, pero hay que saber que incluso en tumores que son resecables, los pacientes tienen una esperanza de vida corta, a 5 años, como ocurrió en esta paciente, que falleció 1 año y medio después de la cirugía. Bien, un caso un poquito más complejo. Un hombre de 70 años
que tiene un páncreas raro. Aquí tenemos un T2, tiene ahí algunas alteraciones de señal. Esta es la fase arterial de la resonancia, hay unos focos de captación curiosos que después tiende como a equilibrarse, ¿no es cierto?, en la fase portovenosa. ¿Qué podría ser esto? ¿Podrían ser tumores neuroendocrinos? ¿Será alguna forma rara de un adenocarcinoma ductal? ¿Serán metástasis en el páncreas? ¿Será un sarcoma pancreático? ¿Será alguna forma de neoplasia quística? ¿Qué les parece? A ver si votan. La mayoría piensa que son tumores neuroendocrinos y es una buena posibilidad, volvamos atrás, porque los tumores neuroendocrinos, como vimos, son hipervasculares y pueden ser múltiples. Pero había un pequeño truco aquí, dos trucos. Uno, no sé si alguien reparó que había aquí un nodulito en el riñón hipervascular y había un nodulito hipervascular en la suprarrenal. Y si les contara que este paciente tuvo una nefrectomía derecha hace algunos años por un cáncer renal, ustedes podrían haber pensado que estos son metástasis de un cáncer renal en el páncreas, que fue finalmente lo que ocurrió. Son metástasis de un carcinoma de células renales en el páncreas. Y esto es importante conocerlo porque el carcinoma de células renales ama al páncreas. Por lejos, el 90% de las metástasis pancreáticas vienen del riñón. Aunque son pocas las metástasis pancreáticas, no representan más del 5% de los tumores, cuando ustedes tengan un paciente operado de un tumor renal, siempre miren el páncreas, siempre. Son hipervasculares y por eso que el diagnóstico diferencial es con tumor neuroendocrino. Pueden aparecer años después de la cirugía del riñón, a veces 5 años, 10 años después de la cirugía del riñón, y tienen un curso lento e indolente. Ahí está el tumor renal, ahí una metástasis suprarrenal. Bien. Otro casito. Mujer de 57 años, tiene esta lesión, y cuando uno ve esta lesión dice, bueno, ¿será esto un tumor quístico que tiene un comportamiento diferente, ¿no es cierto? ¿O será un adenocarcinoma ductal? Es una típica pregunta. Y fue lo que nos planteamos aquí. Si era una neoplasia quística serosa, si era una neoplasia quística mucinosa, si era un adenocarcinoma ductal, si era un tumor sólido pseudopapilar o si era un tumor neuroendocrino. ¿Qué les parece? Está difícil este. Porque se ve medio quístico, ¿no? Se ve medio quístico. Yo creo que la posibilidad de una neoplasia quística mucinosa era una buena posibilidad. Pero como teníamos dudas, porque las neoplasias quísticas mucinosas suelen ser así, hipodensas, con septos, con paribiosa, era una buena posibilidad. Pero como teníamos dudas, fuimos a una resonancia magnética. Y es interesante porque la resonancia magnética demostró algunos elementos que no se dan típicamente en las neoplasias quísticas mucinosas. Por ejemplo, había una obstrucción del conducto pancreático. Había ahí un cut-off del conducto pancreático. Eso habla de un tumor de más agresividad. Había ahí un elemento sólido, había una cápsula gruesa y había una fuerte restricción a la difusión. Finalmente no fuimos capaces de decir si era un tumor mucinoso o era un adenocarcinoma ductal y la paciente se operó y resultó ser un adenocarcinoma ductal con degeneración quística, que es un diagnóstico diferencial. El 8% de los adenocarcinomas ductales se pueden presentar como tumores quísticos. En este caso, este signo, creo, de la obstrucción del conducto pancreático debería habernos hecho pensar en esa posibilidad, así como la difusión tan importante. Pero bueno, lo dejo como para pensar y considerarlo en el diagnóstico diferencial. Aquí tenemos una masa pancreática con unas calcificaciones pequeñas. Es una lesión hipervascular, en este caso creo que es un poco más sencillo, ¿no es cierto? Les pregunto acá si las calcificaciones tumorales del páncreas son inespecíficas, si son características de adenocarcinoma, si son comunes en tumores neuroendocrinos, si son indicativas de benignidad o si son características de los IPMN.
Y como vimos hace algunos momentos, nosotros dijimos que son comunes en los tumores neuroendocrinos y esta lesión es hipervascular, tiene una calcificación, por lo tanto aquí el diagnóstico es muy fácil y es un tumor neuroendocrino del páncreas. Recuerden que un 30% pueden calcificar, este es un caso sencillo. Miren este caso, esta mujer tiene un hallazgo, que es un nodulito pancreático muy pequeño, que brilla en T2, que gana contraste en la fase arterial y portovenosa. Y la pregunta aquí es, ¿qué otra secuencia nos ayudaría a caracterizar este nódulo pancreático? ¿Una colangioresonancia, un T2 HAST, un T1 en fase fuera de fase, una sustracción del contraste o una difusión? ¿Qué les parece? Muy bien, excelente, todo perfecto. Veo que saben mucho. Efectivamente, en estos casos, la difusión es de gran utilidad, y ahí vemos la difusión como restringe intensamente, porque vimos que los tumores neuroendocrinos, ¿no es cierto?, típicamente restringen en forma muy, muy importante. Entonces, la tríada para diagnosticar el tumor neuroendocrino es la hiperseñal en T2, la captación arterial y la difusión muy marcada en difusión. Con esos tres elementos podemos estar casi seguros de que se trata de un tumor neuroendocrino y este es otro caso similar. Y aquí tenemos otro caso en que tenemos la tomografía que no muestra gran cosa, la difusión que es positiva y el PET que también es positivo. Bien. Y creo que este ya es el último caso, o penúltimo caso. Miren esta lesión, otra lesión de aspecto quístico. Un hombre de 52 años, una lesión de la cola. Aquí tenemos el T2, aquí tenemos una secuencia con contraste, aquí tenemos un T2 HAST. ¿Qué les parece? ¿Será una neoplasia quística serosa? ¿Será una neoplasia quística mucinosa? ¿Será esto un adenocarcinoma con degeneración quística? Similar al que vimos antes. ¿Un tumor neuroendocrino quístico o un tumor sólido pseudoorbitar? ¿Qué les parece? Votemos. La mayoría piensa que es un adenocarcinoma con degeneración quística, algunos piensan que es un tumor neuroendocrino, otros un tumor pseudopapilar. Tumor pseudopapilar por ningún motivo, porque los tumores pseudopapilarios son de mujeres jóvenes. Son extraordinariamente raros en hombres. Se han descrito, pero son muy raros. Y este es un hombre de 52 años, así que eso lo vamos a descartar. Hay un detalle aquí que a lo mejor si hubiera tenido más tiempo para verlo, hubiera notado, y que es que hay lesiones en el hígado. Hay 1, 2, 3, quizá 4 nódulos hipervasculares en el hígado, y que brillan ahí también sutilmente entre dos, ahí y ahí. Son metástasis hipervasculares. Esto corresponde a un tumor neuroendocrino con degeneración quística con metástasis. Aquí tiene más metástasis en el hígado. Habíamos dicho que cerca de un 10 a 20% de los tumores neuroendocrinos se presentan con cambios quísticos, como tumores quísticos. Suelen tener una pared gruesa que gana contraste, una cápsula gruesa, y pueden ser muy agresivos, pueden dar metástasis como en este caso. Así que esa era la respuesta correcta. Aquí está, 17% de los neuroendocrinos son quísticos, suelen tener un anillo hipervascular, es decir, no es que sean quísticos puros, sino que suelen tener una pared gruesa, que también se puede ver muy bien la pared gruesa. Suelen ser más grandes y sintomáticos, pueden dar metástasis y se asocian a neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Este es otro ejemplo ahí con el PET y ahí con una pequeña calcificación, que es otro elemento que vimos de los neoplasias neuroendocrinas también. Y creo que con esa hemos terminado un poquito antes del tiempo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Cámara gamma? No porque tenemos PET.
usamos más el PET. Tenemos PET y usamos con análogos de la somatostatina, con galio, y eso ha reemplazado la cámara gamma. En el pasado lo usamos, pero hoy día con el PET ya prácticamente no se usa. ¿Alguien preguntaba acá? Sí. Sí. Bueno, tiene mucha razón. Con respecto a la invasión perineural, es un factor histológico de mal pronóstico. Generalmente son los patólogos los que nos dicen que hay invasión perineural. Es más bien un elemento microscópico. No se ha podido avanzar en el diagnóstico por imágenes de la invasión perineural. La invasión del duodeno, en cambio, generalmente no nos preocupa demasiado, porque normalmente, aunque haya invasión duodenal, eso sale con la pancreatoduodenectomía. La pancreatoduodenectomía reseca en bloque, ¿no es cierto?, el duodeno con el páncreas. Por lo tanto, la invasión duodenal no es indicativo de irresecabilidad. Eso tiene menos importancia. Con respecto a la sobrevida, efectivamente la sobrevida es mala, pero en un centro en que tiene un cirujano entrenado, con baja tasa de complicaciones, hay un impacto en la sobrevida de la cirugía, aunque no es muy significativo. Yo mostré ahí que sin tratamiento la sobrevida a 5 años es 5%, con cirugía puede subir a un 20%. Puede ser la diferencia entre vivir un año más, un año y medio más. Estoy de acuerdo que puede parecer poco, pero al final tener un año y medio de calidad de vida mejor puede ser beneficioso. Lo que sí
tengo la impresión de que y no sé si usted tiene la misma impresión de que la quimioterapia no ayuda mucho a estos pacientes. En eso estoy de acuerdo. Sí. Sí. Muchas gracias. Bueno, hago una última. Sí, alcanzamos todavía. Nosotros, yo no hago biopsias percutáneas, las hace el equipo de radiología internacional de mi hospital. Sí, se hacen, sobre todo en pacientes que son irresecables, digamos, para confirmación histológica. Hoy día cualquier comité oncológico, ¿no es cierto?, necesita tener documentada la histología para iniciar un tratamiento de quimioterapia, radioterapia, lo que sea. Por tanto, en pacientes que son irresecables, sí, van a biopsia. Y nosotros tenemos dos formas de hacer biopsia. Unos van a biopsia percutánea bajo tomografía, generalmente lo hacemos bajo tomografía y son biopsias tipo Trucut, histológicas. No hacemos punción aspirativa con aguja fina, hacemos Trucut bajo tomografía. O bien, cada vez más hacemos biopsias por endosonografía, que lo hacen los gastroenterólogos por ecografía endoscópica, ¿no es cierto? Y obtienen muestras. Y es para ese tipo de pacientes, ¿sí? Bueno, creo que con esto trabajamos hasta acá, vamos al café. Muchas gracias.